¿Por qué los presidentes africanos temen tanto que el juicio sea transmitido en directo? Imagina, por un instante, la escena dentro de un palacio presidencial africano, en pleno 2026. Bajo la vigilancia del capitán Ibrahim Traoré, las cámaras enfocan cada gesto, cada palabra y cada suspiro en el juicio contra los golpistas en Burkina Faso. Pero lo que ocurre en esa sala va mucho más allá de las fronteras del país. La transparencia brutal de este proceso ha estremecido a los altos mandos de todo el continente africano y ha generado una inquietud palpable en las capitales europeas, especialmente en París. ¿Por qué? Porque Traoré representa el surgimiento de un liderazgo africano novedoso, desafiante y, sobre todo, radicalmente transparente. Cada paso que da, cada decisión que toma, se convierte en un espejo incómodo para otros gobiernos. Hoy en día, la ciudadanía africana ha dejado atrás la paciencia con promesas vacías. Lo que antes eran discursos huecos, ahora son contrastados con hechos concretos. Si en Burkina Faso se transmiten juicios en directo, ¿por qué en mi país no? La comparación se ha vuelto inevitable, y la presión sobre los viejos regímenes crece a diario. Con cada transmisión, no solo se desenmascara a los conspiradores, salen a la luz fracturas profundas, pactos ocultos y debilidades sistémicas que durante décadas permanecieron bajo capas de secretismo e impunidad. La transparencia, hoy, es un arma política de doble filo. Durante mucho tiempo, los juicios militares en África se realizaban en el más estricto secreto. Los detalles nunca salían a la luz. Ahora, la narrativa está en disputa. Si esta ola de honestidad se consolida, puede abrir una era inédita de legitimidad y presión ciudadana. Pero también existe un temor real y justificado. Perder el control sobre la opinión pública puede desestabilizar gobiernos enteros y desatar crisis imprevisibles. En juego está la reputación de los presidentes, pero también la de potencias extranjeras. Francia, por ejemplo, observa con nerviosismo cada segundo de las transmisiones. Los líderes tradicionales sienten, literalmente, el suelo temblar bajo sus pies. ¿De verdad puede un juicio televisado cambiar la historia política de África? En los próximos días, el mundo será testigo de hasta dónde puede llegar esta nueva transparencia. Lo que suceda en esa sala de tribunal podría dividir la historia del continente en dos: un antes y un después. Antes, solo los vencedores escribían la historia. El micrófono era un privilegio de unos pocos. Hay que recordar los tiempos en que los revolucionarios africanos luchaban no solo en el campo de batalla, sino también en el terreno invisible de la información. Aunque lograban ganar el corazón de sus pueblos, la batalla mediática la perdían frente a enemigos con dominio absoluto de la radio, la prensa y la diplomacia internacional. ¿Recuerdas la historia de Amílcar Cabral en Guinea-Bissau? Sus victorias militares eran silenciadas en los teletipos europeos. Su imagen, manipulada para ser vista como una amenaza y no como un héroe. En aquellos años, no había redes sociales, ni internet, ni posibilidad de transmitir una señal propia. Los medios oficiales distorsionaban los hechos, arruinaban la reputación de líderes y convertían patriotas en villanos ante millones. En Ghana, por ejemplo, Kwame Nkrumah fue demonizado en la prensa internacional tras su derrocamiento en 1966, a pesar de su papel clave en la independencia africana. Durante décadas, el monopolio informativo fue una muralla infranqueable. Quien controlaba la noticia dictaba la verdad y sepultaba todo lo demás. África quedó atrapada en una narrativa impuesta desde fuera, mientras su propio pueblo solo veía sombras. Pero hoy, la digitalización y el auge de las redes han dinamitado ese cerco. Ahora, cualquier ciudadano puede grabar, compartir y exigir claridad en tiempo real. Las audiencias ya no toleran relatos filtrados, piden pruebas, imágenes, la verdad sin filtros ni intermediarios. Esta nueva era fuerza a gobiernos y élites a rendir cuentas. Ignorar el poder de la información es invitar a que otros vuelvan a dictar la historia africana a su antojo. La lección se repite una y otra vez, desde las protestas de 2011 en Túnez
hasta los movimientos ciudadanos en Nigeria contra el abuso policial. Cuando la sociedad exige transparencia, el cambio se vuelve inevitable. Pero, ¿y si un gobierno se atreve a mostrar cada detalle de un juicio militar ante el mundo entero? Eso es exactamente lo que está pasando hoy en Burkina Faso. Por primera vez, los secretos del poder se exponen en tiempo real. Lo que está en juego supera cualquier proceso judicial. Aquí se juega el futuro de la legitimidad política africana. ¿Exponerlo todo fortalece a una nación o la deja indefensa ante sus enemigos? Esta es la pregunta que divide hoy a Burkina Faso y sacude las raíces del poder militar africano. Para comprender la magnitud de este dilema, basta recordar el caso de Sudáfrica en los 90, cuando la Comisión de la Verdad y Reconciliación transmitió testimonios espeluznantes de la era del apartheid. En ese momento, la sociedad osciló entre la esperanza y el temor. Mostrar la verdad sanaba heridas, pero también reabría viejas fracturas. Ibrahim Traoré ha cruzado una línea histórica. Ordenó transmitir, en directo y sin censura, cada audiencia de los juicios por el golpe fallido. Ningún filtro. Ninguna puerta cerrada. Ningún secreto reservado a generales. Todo queda expuesto ante millones, dentro y fuera de Burkina Faso. Así, se repite la fórmula de la transparencia radical que alguna vez propuso Thomas Sankara, aunque en su tiempo las herramientas tecnológicas no lo permitieron. El juicio más polémico es el del teniente coronel Paul Honoré Sandojo de Meba. Su imagen y sus palabras, mientras enfrenta acusaciones extremas, se han convertido en el centro de un debate nacional. Ver a uno de los mandos más poderosos sentado en el banquillo, ante todos, rompe décadas de tradición y silencio militar. Es un momento comparable al juicio de Nelson Mandela en 1964, cuando el mundo pudo ver por primera vez a un símbolo de la resistencia enfrentando la maquinaria del Estado. El ejército siempre ha rechazado mostrar sus fisuras. Un coronel retirado lo resume. Para un soldado, no hay nada peor que exponer nuestras grietas. La defensa depende tanto del secreto como del valor. Si la sociedad percibe corrupción o debilidad, la confianza se derrumba. Esta mentalidad, compartida por fuerzas armadas en todo el mundo, se basa en la idea de que la seguridad nacional exige confidencialidad absoluta. Pero mientras los militares apelan a la disciplina y la protección de la imagen institucional, la sociedad exige transparencia total. Para muchos civiles, solo la verdad pública puede restaurar la confianza y evitar nuevas conspiraciones ocultas. La experiencia de Ruanda en los años 90 demostró que el secretismo solo alimenta el miedo y la desconfianza, facilitando que los crímenes se repitan. Este experimento de transparencia extrema consolidará la legitimidad del liderazgo de Traoré o desatará divisiones internas que debiliten toda la defensa nacional. ¿Puede una nación sobrevivir mostrando sus cicatrices o solo atrae amenazas y caos? En juego no está solo el destino de algunos oficiales. Está la confianza del pueblo, la soberanía nacional y la posibilidad de un liderazgo africano genuino. Si la transparencia une a gobernantes y gobernados, Burkina Faso podría sentar un precedente. Pero si la exposición hiere la moral militar, el precio puede ser una vulnerabilidad mortal ante enemigos y rivales atentos. La pregunta final: ¿a quién asusta más esta nueva luz? ¿Solo a los conspiradores o también a aliados incómodos y potencias extranjeras que prefieren la oscuridad? Pero, ¿qué ocurre fuera de las salas de juicio? Las reacciones internacionales revelan que la apuesta de Traoré resuena mucho más allá de sus fronteras. En Abiyán, Bamako, Lomé y Dakar, los presidentes observan con una mezcla de pánico y curiosidad. ¿Y si una cámara indiscreta revela que uno de los suyos fue cómplice? Los casos de corrupción de la última década, como el escándalo de sobornos en Nigeria relacionado con compañías petroleras europeas, muestran que la exposición pública puede tener un efecto dominó devastador. ¿Qué nombres inesperados podrían surgir cuando las cámaras transmiten sin cortes? Ese es el miedo que recorre los pasillos del poder, no solo en Burkina Faso, sino también en las capitales de África Occidental
y en los despachos de París. La historia está llena de pactos secretos y maniobras entre el antiguo poder colonial y las élites africanas. Por eso, cada segundo de transmisión en directo aumenta la ansiedad en el Elíseo y en las embajadas extranjeras. En 1975, Francia fue señalada por su participación encubierta en la Guerra Civil de Angola. Hoy, el temor es volver a aparecer en los titulares por motivos similares. Pero Francia no es la única en alerta. Presidentes vecinos y aliados regionales perciben el juicio como una amenaza directa. Si se develan nombres y acuerdos, su propia estabilidad podría tambalear. Más de uno teme que el efecto dominó cruce fronteras y provoque crisis sucesivas. Recordemos el caso de Laurent Gbagbo en Costa de Marfil. Su juicio en la Corte Penal Internacional destapó una red de alianzas inesperadas y sacudió la política regional durante años. Sin embargo, la historia africana enseña que muchas traiciones han nacido desde dentro. El enemigo no es siempre externo. Los casos de Kwame Nkrumah en Ghana y Muammar Gaddafi en Libia ilustran cómo las conspiraciones internas, impulsadas por intereses extranjeros, pueden derribar incluso a los líderes más firmes. El peligro no es nuevo, pero la transparencia lo magnifica como nunca antes. La reciente caída de Omar al-Bashir en Sudán, tras décadas de manipulación política y represión, es un claro ejemplo de cómo la presión interna puede desencadenar cambios sísmicos. El establishment africano detesta el nuevo estándar de Ibrahim Traoré porque elimina las excusas habituales. Ahora todos pueden observar quién decide, quién traiciona y quién actúa en la sombra. Nadie puede esconderse tras el velo del secretismo. La pregunta ya no es si habrá cambios, sino cuándo y cuán profundos serán. La presión tampoco viene solo del exterior. Jóvenes africanos, conectados e informados, comparan resultados y exigen cambios tangibles. Traoré ha elevado la exigencia y forzado a la vieja guardia a responder públicamente. La legitimidad ya no se hereda, se gana bajo la mirada de todos. Las protestas de 2021 en Senegal, organizadas a través de redes sociales, demostraron que la juventud ya no tolera la opacidad. En este clima, el riesgo es inmenso. Si se revelan complicidades inesperadas, pueden romperse alianzas históricas, escalar tensiones regionales y destruir reputaciones políticas para siempre. Las audiencias públicas de estos juicios son un terremoto diplomático de consecuencias imprevisibles. Los efectos pueden sentirse en el comercio, la seguridad y la cooperación internacional durante años. En medio de este temblor, surge una pregunta. ¿Es este el paso definitivo hacia una soberanía africana auténtica? ¿Es la transparencia el arma secreta que permitirá a África escribir su propia historia, sin intermediarios ni distorsiones? Mientras el mundo observa, la tensión aumenta en cada sala de gobierno. Los próximos minutos podrían cambiar la historia de la región. Algunos líderes, como Paul Kagame en Ruanda, han intentado combinar control autoritario con apertura comunicacional, pero ninguno ha apostado por la transparencia total como Traoré. En la era digital, lo oculto casi siempre termina saliendo a la luz. Hoy, cualquier intento de encubrir hechos puede ser revelado y viralizado en cuestión de minutos, rompiendo fronteras y esquivando cualquier control oficial. La transparencia ya no es solo una virtud. Se ha transformado en una necesidad estratégica para quien aspire a sobrevivir en el poder y mantener la confianza popular. En 2023, el escándalo de Pandora Papers demostró que ningún secreto financiero es seguro para siempre. Intentar tapar la verdad, en estos tiempos, solo abre la puerta a filtraciones que suelen ser mucho más devastadoras que una confesión franca y controlada. Cuando un gobierno pierde el control de la narrativa, otros actores, guiados por intereses propios, toman el relato y lo manipulan a su antojo. Por eso, transmitir estos juicios militares en Burkina Faso no solo demuestra voluntad de transparencia, es una jugada astuta para proteger la legitimidad y evitar que el relato sea secuestrado por fuerzas ajenas. Como bien señaló el politólogo Jean-Jacques Lumumba, quien domina la información, domina el futuro.
La transparencia, además de legitimar al líder ante la ciudadanía, es el primer paso para reconstruir la confianza en las instituciones desgastadas. La sociedad reclama rendición de cuentas, las víctimas, reconocimiento y justicia, y la población entera, el derecho fundamental a saber la verdad. Sin una apertura honesta, la desconfianza se multiplica, el cinismo se instala y la esperanza de cambio real se evapora. La experiencia de la primavera árabe es un claro recordatorio. La falta de transparencia aceleró la caída de regímenes que parecían indestructibles. El mundo observa atento. La comunidad internacional no solo evalúa los hechos, sino también la manera en que se gestionan. Un manejo transparente y decidido puede atraer respeto, cooperación y oportunidades inéditas. Por el contrario, el secretismo siembra sospechas, alimenta rumores y pone en entredicho la reputación nacional ante el escenario global. Países como Botsuana han construido su prestigio internacional precisamente sobre la base de sistemas judiciales abiertos y transparentes. En definitiva, el mayor riesgo para el liderazgo africano hoy es aferrarse al pasado y resistirse a la transparencia. Quien rehúye mostrar la verdad pierde legitimidad automáticamente y cede el relato histórico a voces externas, muchas veces hostiles. La transparencia ya no es un lujo, es la única vía para sobrevivir y liderar con dignidad en este siglo XXI. Los ejemplos de Chile, Sudáfrica y Georgia muestran que abrir los archivos y transmitir los procesos es doloroso, pero esencial para avanzar. Pero esta apertura forzada no está exenta de peligros. Cada testimonio y cada imagen transmitida públicamente pueden desencadenar consecuencias imprevisibles. La historia está llena de líderes que perdieron el control tras abrir demasiado la caja de Pandora. Basta recordar la caída del Shah de Irán tras la emisión de confesiones públicas de sus colaboradores. Sin embargo, si la transparencia se gestiona con inteligencia, puede convertirse en el cimiento de una nueva legitimidad. Un ejemplo práctico. Establecer protocolos de protección para testigos, ofrecer espacios de diálogo tras las transmisiones, y crear observatorios ciudadanos que evalúen el proceso judicial. Así, la sociedad no solo observa, sino que participa activamente en la construcción de la justicia. La historia no surge por sí sola, la construyen quienes se atreven a exigir la verdad, incluso cuando esa verdad sacude los cimientos del poder. Hoy, presenciar la transparencia radical en Burkina Faso es tanto un honor como una carga. El juicio televisado nos recuerda que el silencio nunca es inocente. Guardar silencio permite que otros dicten el futuro desde la sombra. Ignorar lo que sucede en África implica renunciar al control sobre la legitimidad política y la esperanza de un liderazgo soberano. No solo está en juego Burkina Faso. Cada africano y cada testigo externo decide si va a actuar o dejará que las viejas fórmulas sigan dominando el destino de todo un continente. La experiencia reciente de Etiopía, donde la guerra en Tigray fue documentada por ciudadanos armados con teléfonos móviles, muestra el poder imparable de la verdad transmitida en tiempo real. La transmisión pública desafía décadas de secretismo y manipulación. Es una invitación urgente a reflexionar, a debatir y, sobre todo, a actuar. Si no cuestionamos, si no participamos, dejamos que el miedo y la inercia definan la reputación de nuestros líderes y la paz de nuestras sociedades. La historia premia a quienes eligen la transparencia activa y la participación informada. África está ante una encrucijada histórica. Callar significa aceptar relatos impuestos. Alzar la voz es forjar un rumbo propio. Con vigilancia activa, cada uno puede proteger la dignidad, la justicia y la seguridad colectiva. Desde las comunidades rurales hasta las grandes ciudades, todos tienen un papel que jugar en este proceso de construcción democrática. La verdadera pregunta es, ¿seremos simples espectadores o protagonistas conscientes de esta nueva página en la historia africana? La decisión está en nuestras manos, y el mundo, ahora sí, está mirando.